Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver el tema de técnicas de muestreo en estadística. Muestreo es el método o procedimiento destinado a obtener una muestra adecuada que produzca las características básicas de la población. Las técnicas de muestreo se pueden clasificar de dos maneras: muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos. Cuando hablamos de muestreo probabilístico, es cuando se selecciona una muestra lo suficientemente representativa de una población. También todos tienen la misma oportunidad de ser elegidos, es elección aleatoria, tiene ausencia de sesgo, lo que significa que es una representación de la población y permite inferir las propiedades y características de toda la población. Cuando hablamos de muestreo no probabilístico, se caracteriza por no dar igualdad de oportunidad de selección, ya que si es una preselección que está al criterio del investigador. Normalmente son para investigaciones exploratorias o que no se tenga un listado de los elementos a investigar. No se puede generalizar los datos obtenidos a toda la población. Cuando hablamos de muestreo probabilístico, los podemos dividir como probabilístico, aleatorio simple, estratificado y conglomerado. Cuando hablamos de muestreo probabilístico es cuando todos los sujetos o individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. Pero veamos un ejemplo. Si a mí me pide coordinación seleccionar 10 estudiantes para una conferencia, cuando entren después del descanso, pues yo lo que voy a hacer, todos tienen la misma oportunidad de ser elegidos, ya que pues todos deben entrar, digamos, a las 10:20 después del descanso, pues los 10 primeros que entren serían los que yo elija. Entonces, probabilístico es cuando todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Otra manera de hacer, agarro un grupo, si tengo un grupo de 30 estudiantes, de 40, hago como tipo tómbola, meto nada más papelitos y 10 que sean enumerados y que ellos elijan, y así de esa manera, pues tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Aleatorio simple es parecido a probabilístico, la única diferencia es que primero se enumera la población y después se elige. En este caso, para obtener la muestra, se enumeran los elementos de la población y se selecciona al azar. Regresamos con el mismo ejemplo que hice anteriormente. Me piden seleccionar a 10 estudiantes. Agarro mi lista, en este caso, que ya están enumerados mis estudiantes del 1 al 30 o del 1 al 35, depende de los estudiantes, y de ahí elijo. Cuando tú agarras y enumeras primero, sería una manera de hacerlo. Aleatorio simple también sería si yo, investigador, quiero hacer una investigación con respecto a algún tipo de paciente en un hospital. No voy a entrar a la sala de urgencias o donde están los pacientes y decir voy a agarrar a este. No, en coordinación me dan los ID, los nombres, las identificaciones, y con base en eso selecciono a los pacientes que voy a investigar. Estratificado consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que se suponen homogéneos con respecto a alguna característica de las que se van a estudiar. Se supone que es homogéneo. Homogéneo llamamos al grupo que tiene las mismas características. Ejemplo, si yo tengo un grupo que le doy clase a nivel universidad o preparatoria, digamos quinto semestre de prepa, tienen el mismo nivel todos, o sea, es un grupo homogéneo. Y de ahí yo los puedo dividir, ya sea por un test, color de piel, por su cabello largo o corto, por si usan lentes. Entonces los voy dividiendo, son muy aplicados, un poquito aplicados, menos aplicados, apáticos. Cuando tú haces la división por características, es estratificado. Ejemplo, si me vuelven a pedir a mí seleccionar 10 estudiantes para llevarlos a una conferencia, podría decir, voy a llevar a los que tengan lentes. Entonces ahí no todos tienen la misma posibilidad, sino que tú elegiste una característica. Podría ser lentes, podría ser cabello, podría ser color o tez de piel, tengan tenis o zapatos. En este caso es la manera. Por ejemplo, en la universidad que yo diga, voy a seleccionar a estudiantes con pelo corto. Pues observamos que en la imagen, pues únicamente llevaría a los muchachos para lo que viene siendo una investigación o lo que yo haga. Tenemos el conglomerado. Un muestreo conglomerado se utiliza cuando la población se encuentra ya dividida de manera natural, es decir, representan fielmente alguna característica de la población. Un ejemplo muy básico que podemos ver, por ejemplo, cuando hago una investigación
con respecto a hábitos de vida. Si abrimos una investigación a nivel nacional, desde lo que es Baja California, México, Chiapas, Yucatán, pues tenemos diferentes maneras de vivir, de comer, deportes, etcétera. Cultura tenemos también. Aunque somos un país, vivimos de diferentes maneras. Entonces, aquí ya estamos divididos por diferentes tipos de actividades que hacemos. Si yo voy a hacer una investigación, por ejemplo, investigación de alcoholismo, vamos a hablar únicamente de Mérida, estado de Yucatán. Si hablamos de Mérida y yo quiero hacer una investigación de alcoholismo, en este caso, ¿por qué se da alcoholismo? Pudiera yo dividir, en este caso, todo Mérida, desde lo que es el sur, poniente, norte, y sabemos que vivimos de diferentes maneras. Ejemplo claro es que en el sur tú vas en las tardes y vas a ver personas jugando fútbol, conversando o están en la puerta de la casa. Tú te vas alejando más al norte y pues ya no ves a gente parada en la puerta de su casa, conversando o jugando en la puerta de su casa, sino que están en gimnasios o en parques y vivimos en una misma ciudad, pero tenemos diferentes hábitos de vida. Entonces, ahí ya estamos divididos. Eso se llama lo que viene siendo conglomerado. Y cuando yo hago la investigación de alcoholismo, pues van a tener diferentes características porque viven de diferente manera. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una investigación de las necesidades de información e infraestructura de una biblioteca, hablemos de una universidad que tiene diferentes estudiantes por diferentes carreras, pues aquí los estudiantes ya están divididos por lo que son las carreras, no yo los dividí, ya estaban divididos. Entonces, al preguntarles, pues obviamente tienen diferentes características ya que son de diferentes carreras. En pocas palabras, se llama conglomerado cuando tú haces una investigación y cuando seleccionas la muestra, están divididos por diferentes características, pero no tú hiciste la división. Tenemos también lo que es muestreo no probabilístico, que en este caso tenemos por cuota, por conveniencia, discrecional y bola de nieve. Cuando hablamos por cuotas, consiste en formar extractos de la población sobre la base de ciertas características y procurar que éste representan una proporción semejante, que es muy importante cómo se van dividiendo. Es decir, en pocas palabras, a la fracción o segmento que se toma para la muestra normalmente se le llama subgrupos o extractos de población. Voy a hacer un ejemplo. Se requiere realizar una investigación sobre la calidad de atención en un hospital con una población de 2.000 pacientes. Mi primer paso es identificar lo que es la división. Voy a dividir a mi población en subgrupos o extractos. Como podemos ver aquí, yo dividí a mi población en 4 extractos o subgrupos por edades de 11 a 15, de 16 a 20, de 21 a 25 y de 26 a 30 años respectivamente. Pudieron ser más o pudieron ser menos, eso va a depender del investigador. Mi segundo paso sería entonces evaluar la proporción de cada grupo, es decir, sacar los porcentajes de cada fila. Por ejemplo, de 400 pacientes que tengo de 11 a 15 años, saqué su porcentaje que es 20%. ¿Cómo lo saco? Únicamente tienes que dividir 400 entre 2.000, 600 entre 2.000 y así voy obteniendo los porcentajes. Una vez que yo ya tengo, primer paso, mis subgrupos o extractos, ya tengo mis proporciones, saco mi muestra. La muestra la sacas hay diferentes tipos de programas que nos sirven para sacar una muestra idónea. En este caso, yo al sacar mi muestra puedo observar lo siguiente. Puedo observar que me dio 323. Y ya saqué la muestra. Y por último, el cuarto paso sería selección del tamaño de la muestra por proporciones. Aquí es muy importante la proporción que saqué. Únicamente recuerden que esto está en porcentajes. Voy a multiplicar 323 por 20% y me da 65 pacientes con respecto a esta edad. 323 por 30 me da 97. 323 por 15% me da 48. Recuerden que estos son porcentajes. O lo puedes multiplicar como 323 por 0.20 y así sucesivamente. Y ya obtuve lo que viene siendo mi muestra. A eso llamamos por cuota. Y obviamente ya la selección pues va a depender del investigador. Tenemos por conveniencia, como su nombre se dice, selecciona una muestra de la población de manera conveniente para el investigador. Un ejemplo que tenemos, muy sencillo, le permite al investigador una selección con mucha facilidad.
y selecciona el investigador los más cercanos como observamos. En este caso a mí me conviene los que viven cerca de mí, así no tengo que gastar tanto, o puede ser por cercanía, por economía. Entonces hay diferentes maneras de cómo agarrar este tipo de muestras. Tenemos discrecional, también se conoce como intencional. El investigador selecciona con base a su conocimiento, también se puede basar por el conocimiento de investigaciones anteriores o sus conocimientos en población y el comportamiento de esas frente a las características que se estudian. En pocas palabras, si yo ya hice investigaciones parecidas, cuando yo haga otra, pues ya tengo una orientación de lo que voy a tener. Ejemplo muy claro sería en las universidades o prepas, cuando se hacen los laboratorios, investigaciones en laboratorio. A mí me piden hacer una investigación. Yo a mis alumnos les digo, y yo ya sé cuál más o menos sería el resultado que deben tener, porque pues obviamente son procesos que ya son, digamos, parecidos a lo que voy haciendo. Como dice aquí, cuando se tiene una referencia acerca de la investigación parecidas, en este caso, como experimentos de laboratorio, las prácticas que se van haciendo, pues el maestro ya tiene una idea de los resultados que debes tener. También tenemos lo que viene siendo muestreo de bola de nieve, que es aquel que dice, se localiza algún individuo que conduce a otros y estos a su vez a otros y así sucesivamente. En pocas palabras, yo investigador agarro a un sujeto de investigación, le hago las preguntas del cuestionario y le pido que me diga a otra persona y esta a su vez a otra persona. A ese llamamos bola de nieve lineal. También tenemos otros dos tipos. Tenemos lo que es exponencial no discriminatorio. Agarro a un sujeto de investigación, le pregunto y a su vez le pido que me dé dos más. Le pregunto a cada uno y a su vez a eso les pido que me dé dos más y así sucesivamente. También tenemos lo que es exponencial discriminatorio, donde al primer sujeto le pido que me dé dos. De esos dos elimino uno, agarro a uno, hago la investigación, le pido que me sugiera dos, selecciono uno nada más y así sucesivamente. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.